una realidad. Noticias de primera fuente desde el mismo lugar de los hechos para interés del colectivo inmigrante ecuatoriano, latinoamericano y del mundo. Aquí, desde Girona, detrás de mí, la catedral de esta ciudad maravillosa, céntrica. Para todos ustedes, disfruten de este Pachamama. TV Noticias, que continuamos con todo lo mejor. Hasta pronto. Filip, nacido en La Calera, un pueblito de la zona central de Chile. Me fui a Santiago después, cuando joven, y ahí conocí a un señor que se llama Toteo Arraputuki, y el conjunto Tumu Genúa, el conjunto Bay Jiménez, folclore de música y danza de Rapa Nui, radicado en Chile, somos chilenos, y hacemos cultura de Polinesia. Y ahora con la gente de mi grupo, gente de diferentes nacionalidades, hemos hecho un esfuerzo en conjunto al director que tuve yo en Santiago y a su gente. Vino él ahora con su familia, y también son artistas. Vinimos invitados a Francia a un festival de cumpleaños, cumple 35 años ese grupo. Estuvimos allá y pudimos traerlo gracias también al alcalde, gracias a un esfuerzo de la asociación de nosotros, Toteo Rapa Nui. Y gracias a ellos, al Bay Jiménez de Santiago de Chile, pudimos ir a Francia. Ahora estamos en Barcelona, cada pocos días que ellos vuelvan ya a nuestra tierra, a Chile, ya se van de vuelta. Eso es más o menos resumido la historia de nosotros. Háblanos del grupo. Ahora mismo, ¿cuánta gente forma parte de este grupo folclórico de Rapa Nuis? Hay aproximadamente unas 15 personas, porque hay gente que por los trabajos, por los estudios, no puede estar constantemente en la gira, en las actuaciones. Son 10 semanas, a veces una semana, duran 2 semanas, duran un mes. Más o menos unas 15 personas hay estables en nuestra agrupación, entre músicos y bailarines. Chileno, inmigrante, sí, hay gente artista. De Chile, ¿Qué se siente de difundir Brasil. una cultura? Bueno, es bonito hacer lo que a uno le gusta. A mí más que nada me gusta la cultura de una de las etnias más importantes que hay en Chile, que es la cultura Rapa Nui. Es lo que aprendí. Fui tatuado por maori. Ellos también me enseñaron la cultura de Nueva Zelanda. También amigos de Tahití me enseñaron la cultura de Tahití. Bueno, es bonito hacer lo que a uno le gusta y donde uno pertenece, que es una parte de nuestra tierra, la isla de Pascua, de Chile. Y enseñárselo también a la gente lo que uno sabe, para que ellos también puedan aprender sobre una cultura tan rica, y para que no se pierda tampoco. Esa es la idea, que no se pierdan nuestras raíces ancestrales. ¿Cómo les acoge esta tierra catalana? Bien, increíble el recibimiento de aquí del grupo, la experiencia, los viajes vividos, la actuación de la gente, todo muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carlos González. Perdona, ¿el tío? Bueno, Carlos González también se repite, soy el padre de él, y bueno, director del conjunto Bay Jiménez en Chile, y bueno, encantado, y esta es mi segunda vez acá acompañando a este grupo. Creo que son maravillosos los
conocen bastante bien. Y bueno, hay que seguir fomentando la cultura de nuestro país. Tenemos un país muy largo y hay que demostrarlo en todos los rincones del mundo en realidad. Hermanos, contémosle una cosa, tratar de hacer cultura dentro de unas sociedades que en muchísimos de los casos desconocen por completo cuáles son las tradiciones, dónde está el enfoque histórico, filosófico y lo trascendental es llevar la cultura, en este caso de los Rapa Nui, de la isla de Pascua para todo el mundo. ¿Qué representa esto para un chileno? Bueno, es cierto que a lo mejor se nos torna un poco difícil, pero la idea es esa, la idea es que la cultura nosotros la llevemos a todos los rincones, a pesar de todas las diversidades y todo lo que tenemos. Creo que mientras más uno aprende y trata de enseñar al otro, eso es llenar el espacio de música, de cultura. La cultura Rapa Nui es una cultura ancestral que acá en Europa posiblemente sea poco conocida, es una cultura polinésica, una cultura ancestral. En Chile es más conocida porque obviamente pertenece a Chile la isla, pero de todas maneras, mientras llevemos a cada rincón, a cada espacio, creo que la cultura crece. Y yo como chileno me siento orgulloso de que gente de acá de España, españoles, estén metidos en esto de la cultura Rapa Nui. Creo que es un gran orgullo, que es un sueño de todos que podamos tener. Dentro de la cultura de los Rapa Nui es fundamentalmente y esencial la presencia de la mujer. No faltaba más dentro de esta cultura milenaria. Vamos a conocer también a las protagonistas y sobre todo a una de las mujeres que trascendentalmente va marcando historia con la cultura Rapa Nui, porque es la única mujer en Europa que viene difundiendo esta maravillosa y trascendental y milenaria cultura. Un poquito. Ya son muchísimos años aquí en Cataluña difundiendo el arte de la danza de la Polinesia. ¿Cómo lo recibe Cataluña o la mentalidad occidental o europea? Muy bien, muy bien. Llevamos casi 10 años, desde el año 2004, cuando nos decidimos por acá. Y la gente catalana en general es bien abierta a culturas foráneas. Y la catalana, la mujer catalana es muy dada de bailar, de aprender danza y de aprender de otras culturas. Dentro de nuestro grupo, de nuestro ballet, hay chicas catalanas que hoy no han podido estar aquí, pero que se han integrado muy bien y aprenden, le ponen mucha ganas, entonces aprenden rápido. Sé que estás dirigiendo una compañía de teatro, de ballet, de la danza folclórica Rapa Nui, estás ahora con tus alumnas. ¿Qué le puedes decir a la gente que está mirando? ¿Dónde pueden encontrarlos para formar parte de esta compañía de ballet folclórico Rapa Nui? Bueno, nosotros pertenecemos al ballet de Rapa Nui, que es el ballet cultural, y además tenemos un centro donde se aprende, que es el Centro Polinesia Islas Letelier, que está en el barrio de Gracia, la vila de Gracia, y además tenemos una compañía que es polinésica, en donde en esta compañía que se llama Bataori, se hacen danzas de toda Polinesia, hawaiano, tahitiano, Rapa Nui, samoano, tokelao, se hace algo de maorí también. Se difunde y se trata de enseñar la diferencia que hay entre las diferentes islas, porque Polinesia es muy extenso y también tocamos, bueno, en realidad más que nada del Océano Pacífico, Micronesia, Melanesia, y somos parte de una sociedad europea de gente del Pacífico residente en Europa. Perfecto, vamos a conocer un poquito, con tu permiso, a las demás participantes, sobre todo integran el ballet. ¿Cómo te llamas? Francisca, ¿cuántos años dedicada a la danza? Chica, ya llevaré ¿De qué parte es? de Chile, de Valparaíso. Valparaíso, cuéntanos. También difundiendo el arte, cultura, quiere decir que de la mano de la inmigración, como mujer, como chilena, como latinoamericana, eres una embajadora de la cultura para América Latina. Sí, claro, y es un honor para mí, es parte de mi cultura, para mí me encanta. Un mensaje que puedas decirles a toda la juventud que quieran formar parte de la cultura de los Rapa Nui, sobre todo de la compañía de ballet. Estamos súper abiertos a que venga todo el mundo, nos encanta estar con toda clase de gente, o sea, la cultura para nosotros es fundamental, así que todo el mundo que quiera integrarse, obviamente es bienvenido con nosotros. Además nosotras somos jóvenes y hay buena onda, hay energía, lo pasamos bien, así que si alguien quiere venir con nosotros, será
la bienvenida. Perfecto, me voy a conocer. ¿Cómo te llamas tú? Sofía, también chilena. ¿De qué parte de Chile? De Valparaíso. También todos son del mismo lugar, entonces. Nosotros somos hermanas. Bueno, mirando directamente a la cámara, ¿qué mensaje le das a toda la juventud para que pueda integrar, hacer algún tipo de actividad artística? En este caso, ¿por qué no unirse a los Rapa Nui? Buena idea, en vez de hacer otras cosas, que vengan a bailar, es algo súper ordinario, que dediquen el tiempo a algo bueno, no sé. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Suwailey. Soleil, ¿de dónde eres? Soy de Brasil. Como tú dices, con el grupo, pero me encanta mucho bailar con las chicas, pero muy buena onda las chicas. Y eso, decir a todos que vengan a la escuela y de Rapa Nui. En portugués, ¿por qué no les invitas a la colonia y a la comunidad de brasileños a que se unan a la compañía? Brasileros, queremos bailar Rapa Nui. Centro de danza polinesia Lisbeth Letelier. Pues, para terminar, veo que tienen un vestuario muy, pero muy exótico, que aquí en Europa pues llama mucho la atención. ¿Qué significa? Bueno, en el único lugar en Polinesia donde el traje típico es de pluma blanca, es en Rapa Nui, el traje típico. Se han ido mezclando antiguamente, eran con telas de mapuche, que es una fibra textil. Como estamos más modernos, hemos ido incorporando otro tipo de telas, pero sin dejar de lado lo que es tradicional. Por ejemplo, esto está decorado con pure. El pure es una caracola que el brillo es natural y tiene una forma única. Lo piqueatea y generalmente se utiliza la pluma de gallina blanca y de ganso para hacer un maro. Estos son maros. Son vestuarios completamente hechos a mano. Sí, todo se confecciona a mano. Las coronas, los trajes, las vestimentas en general, todo lo confeccionamos a mano. En la danza Rapa Nui, ¿qué significan los movimientos, las gesticulaciones? Bueno, generalmente nosotros siempre en una canción lo que se baila se cuenta la historia. Es muy particular para la gente que tiene dificultades de sordomudos, por ejemplo, que tienen esa limitación. Ellos pueden sentir las vibraciones de la música y al vernos bailar pueden entender lo que nosotros estamos bailando, porque si tenemos pena, nuestras manos van a los ojos. Si tenemos alegría, se va a notar. Si queremos decir que te quiero a ti, se gesticula. En Polinesia todas las danzas cuentan una historia. No es que a mí se me ocurra bailar de una manera o de otra, sino que todo lo que nosotros hacemos tiene que ir en esta relación con lo que está hablando la letra de la canción. Perfecto, finalizando esta corta entrevista, ahora nos van a representar una pieza musical y también una coreografía danzante. En la lengua Rapa Nui, ¿algo que puedas decirlo? Maurunu Korubaka Toa, Kaorimai. ¿Qué significa? Hola a todos y vengan a bailar con nosotros. Colaborando con la cultura chilena, con esta compañía de ballet internacional de Rapa Nui, como español, como andaluz. ¿Cómo es que un andaluz llega a la cultura Rapa Nui? Bueno, tanto mi mujer como yo siempre habíamos estado muy interesados por lo que era la cultura polinesia, toda la Polinesia. Y un día, pues por internet, buscando por internet, nos encontramos con el grupo que participaban en ensayos y tal, fuimos a verlo y no es que nos entusiasmaran, sino simplemente nos enamoraron. Y desde entonces, esto hace ya 5 años, y desde entonces nos hemos integrado tanto que formamos parte del grupo, parte de la directiva, y sí, entregados totalmente, nos cautivó esta música y esta cultura sobre todo. ¿Su función en la asociación cuál es? El tesorero, yo me encargo de los dineros para que no se los gasten. ¿Qué ha representado para la organización de la Asociación de Rapa Nuis traer a estos maestros para que vengan a dar sus sabios consejos y sobre todo Pues a apoyar el talento de sus compatriotas en Europa? Una oportunidad única, tanto Carlos como su mujer Fanny, como su hijo Chobi,
saben, de los que más saben de cultura Rapa Nui, y poder tenerlos aquí para nosotros verdaderamente es un lujo que es impagable el poder tenerlos aquí, lo que ellos nos están aportando, lo que nos están enseñando y poder chuparles como esponjas para después poder nosotros transmitir en el propio grupo. Usted también estuvo en Francia. En Francia sí. Como europeo, con su mentalidad occidental, ¿qué es lo que realmente piensa el pueblo europeo de este tipo de culturas exóticas? La verdad es que les choca. Yo diría que no se esperan lo que es el impacto, conocen Hawái, conocen Tahití evidentemente, pero no se esperan el impacto tan fuerte porque es como decía Lisbeth, como lo que se hace es interpretar la canción que se está cantando, el impacto al espectador es fuerte, realmente se quedan sorprendidos. Un mensaje que le dé a toda la comunidad de latinoamericanos, a los inmigrantes, a los españoles, a los europeos, a los catalanes, ¿qué les puede decir? Pues copiando las palabras de mi amigo Carlos, que difunden su cultura, que la siguen, que la compartan, que la integren, porque ya se sabe que la unión hace la fuerza y cuanto más unidos estemos, pues mejor podremos desarrollar cualquier tipo de idea, cualquier tipo de cultura. Muchísimas gracias.
Thank you.